Bienvenido al Garage de Gonzalo. En el episodio de hoy, Antonia Cancino, fundadora del Club de la Migraña, una comunidad digital que ya acumula más de 250.000 seguidores en redes sociales y que hoy conoceremos su historia a fondo. Es porque las luces de este estudio que permiten que nos veamos bien, en el Ujú. fondo, no son las más aptas para las personas migrañosas o sensibles a la luz. Vamos y Anto. ¿Qué es el Club de la Migraña y cómo nace? El Club de la Migraña es una comunidad digital ¿Mm? y ahora fundación. Siempre lo diferencio y digo que es una comunidad digital porque esa es como el origen en el fondo del club. Y esta patita como de la fundación o agrupación de pacientes es una cosa más como burocrática, por así decirlo, para poder tener representación en Chile como de los pacientes. Pero lo más importante es la comunidad que se generó, que ya atraviesa la frontera en el fondo y reúne a, no sé, 250.000 personas en torno a un tema que es muy silencioso, que es vivir con migraña. En general, como que las enfermedades son cero sexys como para hablarlas comunicacionalmente, como Ujú. para las marcas que te llamen la atención. Y fue una apuesta de olvidarme de ese espacio que pues, se pudiera generar como de ser influencer o tener marcas o cosas así y dedicarme 100% como a la información y al compartir la experiencia, porque somos personas muy solitarias que tendemos a retraer mucho los sentimientos, las sensaciones. Entonces, esta comunidad sirve un poco para hacer esa compañía que de repente no llega con una conversación con una persona cualquiera en el fondo. Anto, ¿y cómo, cuándo decidiste partirlo y Ujú. cómo partió esto? Porque imagino que fuiste tú y sola, Sí. quizás compartiendo algo vulnerable de ti. Y de repente empezó la primera persona, oye, yo padezco lo mismo, oye, yo también, y empezó a crecer. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue Sí. ese proceso? Bueno, yo siempre he sido muy curiosa, ¿Ya? en general, en mi vida, de muy chica. Muy curiosa y buena para hablar. Y entre esas cosas, estudié periodismo por lo mismo. ¿Mm? Y siempre me he especializado en redes sociales, comunicación digital. Y un día llevaba como 2 semanas con migraña seguida, muy mal. Ya estaba en un estatus migrañoso que se llama eterno. Y había ido a mi neuróloga y yo había llegado tipo, doctora, yo no puedo creer cómo siento este dolor, no hay nadie igual que yo, como necesito como encontrar la solución, que uno siempre llega a última hora, como lo deja para el final. Mm. Y la doctora me decía como, siempre es tan tranquila, ella me decía como, hay más gente como tú. Me decía, hay mucha más gente como tú, con el mismo dolor, como tranquila, onda, vaya a encontrar gente así, pero yo no encontraba gente. Entonces, un día en un episodio muy fuerte, eh, trasnochada, tratando de dormir como entre el dolor y ya como que uno ya medio que delira como entre las cosas que pensáis, dije voy a hacer un Instagram y cuando me den ganas lo voy a empezar a activar. Guardé el nombre, hice como un logo así rápido en Canva, que es como el logo así que el primero que tuvimos que no tiene nada que ver ahora, y empecé a contar como temas puntuales, como mitos que habían de la migraña y datos como sobre la migraña. Y después empecé a hacer el clic de que he sido muy privilegiada en el sentido de poder haber accedido a todos los tratamientos que existen para la migraña hoy en día. Ujú. O sea, no hay ninguno que yo no haya probado hasta ahora, de los que hay. Entonces dije, pucha, voy a contar cómo me fue con esto y esto otro, siempre considerando que lo que me estaba funcionando a mí, no precisamente al de al lado le iba a pasar y viceversa. Claro. Entonces, ahí partió la idea, como con la idea de compartir la experiencia y algunos tips como de cosas que me funcionaban para aliviar o mejorar un poco la calidad de vida. Y empecé a conectar con mucha gente y con mucha gente que tenía como vergüenza incluso de decirlo, así como, tengo migraña, me pasa igual que a ti, no sé con quién conversarlo. He ido a los doctores y me han dicho que tengo que aprender a vivir así, que es lo que más se repite. Tú tienes que aprender a vivir con esto, a vivir así. Como la normalización Sí, del dolor. sí. Y sigue siendo hasta hoy día como un tema súper tabú dentro de los mismos migrañosos. Como yo siempre digo, si tú conoces a un migrañoso, ¿Mm? probablemente él no esté siendo 100% honesto del nivel de dolor o de impacto en su calidad de vida que tiene la migraña. ¿Y por qué pasa eso, Anto? ¿No les creen en el trabajo?
¿Qué se les da como a nivel social que se empiezan a Sí, como a retrotraer? retraer, sí. Principalmente yo diría que en el trabajo pasa que no te creen porque, claro, uno tiende a pensar que es un dolor de cabeza común, que podemos tener cualquiera, pero la migraña es un tipo de dolor, un tipo de cefalea, un tipo de dolor de cabeza, pero que tiene unos síntomas que no tiene un dolor de cabeza. Tienes vómitos, fatiga, puedes perder la visión de un ojo, movilidad, un sinfín de síntomas que todavía ni siquiera se han terminado de descubrir, que acompañan a las personas y eso hace que en el fondo no sea creíble cómo va a llegar a ser tanto el dolor que te provoque eso. Y en los espacios de trabajo pasa mucho que los migrañosos tienen una personalidad y un cerebro, y eso está estudiado, de que son más autoexigentes que una persona normal debido a este constante miedo a parecer menos o parecer que no vas a cumplir con tus tareas o que no vas a dar el ancho, por así decirlo. Entonces, hay mucho de nosotros que decidimos ocultar en base a la reacción que obviamente tienen las personas, como este prejuicio de va a faltar al trabajo, no va a llegar al cumpleaños, se va a ir en la mitad de la fiesta, no le va a gustar la comida porque le cae mal. Son muchos prejuicios que más que derribar, en el fondo son por educar, Mm. porque hay algunos que sí son ciertos, o sea, sí nos vamos a ir de la fiesta porque nos sentimos mal, sí no podemos comer tal cosa, sí voy a faltar al trabajo, pero en el fondo no es por un capricho, es una enfermedad. Entonces, son, claro, son ciertos como prejuicios, pero que yo creo que hay que verlos desde la perspectiva de educar, más que de decir como ustedes están haciendo un prejuicio dañino o que no tiene lugar, en el fondo. Mm. ¿Y en qué minuto, Anto, te empezaste a dar cuenta que el club de la migraña que se llamaba al principio, Sí, siempre se llamó igual, ¿cierto? sí, se llama igual, sí, Empieza a crecer y tú decís, oh, esto se va a transformar en sí, en algo una grande. comunidad o en algo grande. En TikTok, yo no tenía, o sea, no pensé que TikTok iba a ser como la plataforma que iba a despegar más rápido. Claro. Siempre pensé como en Instagram, como que hay un poquito más, es como más casero, como más íntimo. Mm. Y TikTok era más como de la talla, de contar, de reírme de mi mismo dolor, ¿cachai? Pero siempre con respeto, pensando que yo soy paciente y sé de lo que estoy hablando. Eh, y empezó a agarrar mucho vuelo. En un mes llegamos como a 75.000 seguidores así de una. Yo no subía contenido seguido, era como cuando tenía tiempo entre el trabajo. Y de ahí agarramos un ritmo que no perdí y en base a mi experiencia también, como te contaba, fui muy rigurosa en crear contenido seguido, 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 hasta que me hiciera tener como un número de seguidores por semana acorde al crecimiento inicial. Y ahí nos convertimos en una comunidad muy grande, pero lo que más me llamó la atención es que esta es de las primeras que hay con información en español. La migraña es una enfermedad que está muy estudiada en Estados Unidos. De hecho, de ahí proviene la mayoría de las investigaciones, de los medicamentos, etcétera. Pero toda esa información está en inglés. Entonces hay un gap todavía de mucha gente que no logra informarse porque no tienen el acceso a entender inglés o Hay mucha fricción, simplemente, sí. simplemente. Entonces, esa información en español empezó a llamar mucho la atención y también obviamente el humor, al verte tú representado en otra persona, es una terapia al final como hacia el dolor. El paciente crónico, primero uno cuando es paciente crónico no se da cuenta que es paciente crónico. Como que siempre lo conversamos, por ejemplo, yo tengo de migraña crónica, pero Ujú. además soy alérgica, ¿cachai? Y tengo, no sé, SIBO, por ejemplo. Pero mis síntomas de SIBO y alergia yo los ignoro, ¿cachai? Como que digo, ya, filo, me tomo una cosita, ya, chao. Porque el paciente crónico está acostumbrado a vivir con el dolor que es crónico en el Estoy fondo pensando en y, el otro, y claro. toda tu atención se va a eso. Entonces al final, cuando te empecé a ver en el humor, empecé a hacer un poco como una especie de terapia, como al ver como, chuta, sí, igual esta madeja que se ve tan grande, yo puedo empezar como a deshilacharla a poquito y empezar a tratar el dolor de una manera distinta. Y entonces el humor fue como el primer acercamiento como en estilo que tuviste a la migraña en general y eso generó como
Sí. cercanía. ¿Y por qué la gente, por ejemplo, no se lo hubiese tomado mal? Sí, nos ha pasado como comunidad que hemos visto, ¿cómo decirlo correctamente? No Como sé, tú de quieras. repente médicos, ponte tú, no de Chile, de otros países, que imitan migrañosos. Ya. Y eso ha caído pésimo. A mí como paciente me cayó pésimo. Porque al final caís como en la ridiculización, ¿cachai? Ujú. Que eso es como una línea muy delgada como entre el humor, la sátira o la ironía, ¿cachai? Y obviamente como yo como paciente lo siento, sé lo que estoy diciendo, lo que estoy viviendo, tiene una representación. Y sí, pues ahí hubo representación, hay comunidad, hay gente que a partir de los mismos TikToks, por ejemplo, los replica y también se ríen de ellos mismos. Hay otros que ocupan el mismo espacio para conversar con otras personas y comparten experiencias de yo llevo X día, yo también, tomo esto otro. Ahí Em, quería hacer un punto. ¿Mm? El- Le escuché a una creadora de contenido hace muy poco que la gente, si es que tú le estás entregando contenido del punto de vista educativo o informativo, en el fondo estáis compitiendo con Google y no hace mucho sentido. Pero yo veo que acá es distinto. Sí, bueno, TikTok es como el principal buscador ahora en las generaciones de entre los millennials y los ¿Z? Z, sí, O sea, los Z vienen justo después. sí. Ya. Entonces hace sentido. Pero en el caso de la migraña, no sé si tú tienes migraña en TikTok, te van a aparecer 2 o 3 videos como de algunos hacks que son como en verdad para el dolor de cabeza, la insolación, el calor, no sé. Sí. Y el resto es solamente información depurada de la migraña, como bien catalogada. Y eso ha sido clave, aprender a utilizar obviamente todas las herramientas de TikTok, que el título, que los subtítulos, que los etcétera. Pero cómo entregar la información también ha sido clave. Explicarla como de manera fácil. Em, yo también como que he pasado por todo este tipo como de asesorías como de, oye, yo conozco muchas redes sociales, te voy a ayudar, Sí. no sé qué. Yo siempre me junto con todos, o sea, no tengo ningún problema de escuchar a nadie. Pero una vez me dijeron como, tus videos son demasiado caseros. Y yo dije, sí, es que yo hago esto a segundo tiempo, en el fondo tengo un trabajo, y me gusta que sea así, como mantenerlo así, porque esa es la cercanía que generé al final, Claro. ¿cachai? La comunidad no espera que yo haga un video donde salga maquillada, sentada en mi sillón con mi casa ordenada, porque esa no es la realidad que No. tengo como migrañosa, No, ¿cachai? hiperpro con transiciones así con luces y... No, porque, Mm. o sea, a partir todo el mundo sabe que si yo grabo con luz es porque no me siento con migraña y estoy probablemente muy bien, ¿cachai? Entonces, no tiene sentido con mi estilo de vida. Y eso he tratado de mantenerlo también porque, obviamente, hay algunas plataformas como Instagram que se ponen un poco más jodidas y te piden como un poquito más de especialidad en el video y Más que no de sé qué. calidad, sí. Pero lo que es TikTok siempre he tratado de mantenerlo igual, porque creo que la comunidad que hay lo entiende así también. Es como un respeto hacia, hacia la comunidad misma. ¿Qué encontró la comunidad en este club que formaste, además de información? Em, ¿Consuelo? Identificación, diría. Consiguieron identificarse, cosa que no habían hecho nunca. Incluso se lograron dar cuenta que lo Mm. suyo es una enfermedad y no en el fondo algo como un pasajero o un dolor al azar. Y eso es como yo te diría como lo más clave. Yo creo que en generar comunidades, en general, Ujú. la empatía siempre tiene que ser el centro. Hablemos del tema que hablemos. Mm. Siempre la empatía para mí tiene que ser el centro de una comunidad. Y la comunidad del club es empatía pura. Si tú te metías a los comentarios del club de la migraña, no hay ninguno malo. Em, y eso es porque las personas se juntan a conversar de sus experiencias, ¿cachai? Y es raro porque igual tú tenés una opinión marcada en ciertos temas. Y Sí, cuando alguien tiene una opinión marcada en ciertos temas y no sí, pretende caerle bien a todo el mundo, sí, sí o sí te va a llevar hate. obvio. Pero yo siempre he dicho esto, o sea, esto pasa en mi experiencia, lo que yo Mm. opino, tú eres libre de ir y probar, Sí, en el fondo, pero em, no es que no se trata tanto de lo que hable yo, ¿me cachai? claro. Es más de la generación, o sea, de la conversación que se genera en los mismos comentarios, en los mismos videos, donde tú vas leyendo y, pucha, no sé, pues en la soledad de tu dolor, ¿cachai? Que hay más gente como tú, po. Y eso lo que genera al final es que te volvís más empático con el que estáis leyendo,
con la persona que conocí al lado. Y al final eso es, ¿cachai? Más allá de lo que yo pueda entregar como creadora de contenido, es como el resultado de eso que se da, que al final es empatía y es reconocimiento, que yo creo que es clave en un paciente crónico, que puedan pasar por la etapa del reconocimiento, de la identificación, para poder avanzar como en cómo manejar su dolor. Reconocimiento e identificación. Sí, una vez fui a una terapia como medio holística Ujú. y porque obviamente uno busca todos los Sí, caminos me imagino entre eso. medio como para llegar a una solución, y me hizo sentido algo que me dijo una psicóloga, que era mis migrañas habían disminuido como desde que empecé el club. Son muy distintas. No te voy a decir que no tengo, sino que son distintas ahora como las vivo a como las vivía antes. Y ella me dijo, esto es porque te identificaste con otros. En el fondo, tuviste que había más gente como tú, que era lo que tú le pedías a tu doctora, Claro. y encontraste a esa gente y ahora no te sentís sola. Y no sentirse solo cuando tú cargas un dolor es súper importante. Entonces yo creo que en términos de comunidad, el encontrarse, el reconocerse y el compartir esto como con mucha empatía ha servido como un espacio de liberación para muchas personas. Qué bonito eso. Sí, Oye, Anto, ¿y el club está en TikTok? ¿Está en Instagram? sí. ¿En qué otra plataforma está ahí Bueno, en creando Spotify, contenido? pero ¿Sí? estamos sacando la nueva temporada ahora ya como para noviembre, diciembre. Ujú. Em, y esos son los principales, en verdad. Tenemos página web y todo, pero los principales lugares de conversación o donde se puede dar Se la dan ahí. dinámica es en Instagram y en TikTok. Sí. ¿Cómo evoluciona una comunidad un poquito más? Porque te vi en un evento hace poco Sí, y es muy... Es increíble cuando tú veis los textos de la gente conversando entre ella, pero de sí, repente una se para del público, sí, toma el micrófono y te dice, me pasa esto, gracias por existir. Y yo sí. quedé así helado. Sí, es heavy. ¿Me repetí la pregunta? No sé si se la preguntan, ¿verdad? Pero Pero, claro, ¿cómo traspasa en el fondo? Sí. cómo evolucionáis ¿Cómo evoluciona? de las plataformas digitales Sí, a algo físico? sí, ¿Y cómo incentiváis eso para que siga ocurriendo? Porque esa gente se sentía muy acompañada, pero ya en sí, el mundo ahí real, sí. ¿cachai? Primero cuesta harto porque por las condiciones de nuestra enfermedad es Ujú. difícil como encontrar un buen día que coincida con el día que te tenéis que juntar y poder juntar a mucha gente. Siempre nos ha pasado que hemos querido hacer un gran encuentro como el club, pero el número de asistencia probablemente sea muy bajito porque es difícil encontrarlos en un buen día. ¿Me Claro. cachai? Pero cuando ha pasado, es bacán. Yo creo que eso demuestra como la importancia de hablar del tema y la importancia de relevar y seguir como haciendo contenido al respecto. Porque una cosa es armar tu comunidad, acomodarte y como te digo yo, no sé, pues poder hacerme influencer y llamar a esta marca y a esta otra y vivir de eso y chao. Y la otra opción es convertirte como en un activista del tema. Y esa fue la decisión que tomamos de convertirla en fundación, en el fondo. Porque si bien yo tengo muy claro como paciente cuáles eran las prioridades y qué cosas faltan y qué necesito como paciente para mejorar mi calidad de vida, eh, al encontrarme con toda esta gente se valida ese mismo discurso y como que dan ganas de seguir adelante, pues, ¿cachai? De ir a tocar puertas, de insistir, de demostrar que no solamente somos como un TikTok o que muchas veces me ha pasado que me dicen como, ay, tú eres la influencer del dolor. Y yo siempre digo, primero no me considero influencer, me considero divulgadora, porque mi tema es un tema mucho más informativo, educativo y que requiere harta investigación. Y segundo, yo no hablo de dolor, hablo de falta de calidad de vida, que eso es como el principal dolor que tenemos los migrañosos. La gente que no tiene dolor o que puede partir su día sin ninguna condición, eh, puede hacer un día normal. Nosotros despertamos con la incertidumbre si sí o si no, o si durante el día me va a pasar, o si me voy a despertar con, o me va a dar con. Y eso es algo que te marca en el fondo como la pauta diaria. Entonces, poder relevar eso y hacerle saber al mundo que en el fondo nosotros no tenemos una calidad de vida buena, sino que tenemos una mala calidad de vida, se convirtió en eso que nosotros decidimos decir como ya,
ahora necesitamos avanzar al siguiente paso como comunidad. Dijiste algo súper bonito. Esto es un movimiento, como que Sí. voy a ser la activista detrás del Club de la Ujú. Migraña y eso hace que el club evolucione de las comunidades digitales Sí. a una fundación. Ujú. Yo no sé nada de fundaciones. Mira, ¿Cómo, es que más que, o sea, nosotros cómo funciona? necesitábamos como la figura legal, Ujú. en el fondo de fundación, para poder ser la cara de los pacientes en Chile. En el Ok. fondo como la sociedad, asociación de pacientes en Chile. Y sí o sí tenéis que ser fundación Sí, para hacer algo frente al Estado, frente a la salud pública, frente a las farmacéuticas, frente al Estado en general, Ok. frente a la salud privada, frente a todos ellos, la forma de hacerlo es organizarse como pacientes y de forma legal en el fondo, Ujú. y a partir de eso empezar a juntarse, tocar puertas y como yo siempre digo, perseverar, perseverar, perseverar. Y Siempre. de nuevo, desde muy la ignorancia, porque yo no cacho nada de Sí, fundaciones, sí. ¿cómo se financia una fundación de este estilo? Sí, bueno, nuestra fundación es sin fines de lucro. ¿Ya? Por lo tanto, de partida ya estamos de una base de que nosotros no tenemos un objetivo de lucrar en pro de la fundación, Ujú. sino que más bien lo que se busca es establecer instancias para ayudar a los pacientes. Ese es como el objetivo de la fundación. Ayudarlo a nivel de agrupación de pacientes, por ejemplo, en el acompañamiento psicológico. Por ejemplo, en la incidencia pública y política para lograr que las políticas públicas Mm. giren hacia reconocer la enfermedad en tal y tal y tal condición. Y la forma en que se financia es a través de fondos concursables en el sistema público. Em, Nosotros tenemos que también ser parte como de hacer todo un trámite y ser parte de como la base de fundaciones, de organizaciones sociales, para que nosotros seamos reconocidos después por tal ministerio y podamos entrar a las conversaciones de presupuesto, salud. Uno piensa que como que en el fondo en este tipo de cosas es como solo como la pega de difusión comunicacional de una fundación. No sé, ponte tú hacer una corrida por la migraña o hacer, no tengo idea, un conversatorio con tal persona para difundir. Pero esa es como la pega al frente. Pero toda la pega que está atrás es pega netamente de em, juntarse, estudiar, 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 escribir toda una narrativa y todo un listado de demandas. Pero lo que tenemos nosotros como fundación es que lo estamos haciendo, ya llevamos como un año trabajando juntas, tratando de aprender lo máximo de otras fundaciones. Ya haya sido clave juntarnos con otras personas que han estado en el mismo camino. Pero en cuanto a financiamiento, es sector público a través de fondos concursables, empresas que puedan hacer donaciones bajo la ley de donaciones, o también, por supuesto, cualquier otra persona que quiera apoyar en actividades de comunicación o de difusión. Principalmente es como esa la vía, en el fondo. Y hay una cosa muy interesante que dijiste, en el fondo es, la fundación es la figura para poder incidir eh, tanto a nivel de Estado, que eso incide en el fondo en el sistema de salud, ¿cierto? Sí. ¿Cómo funciona el sistema de salud de cara a un paciente con migraña? Eh, esta conversación la tuvimos esta semana justamente, porque nos reunimos como directorio a conversar precisamente este tema. ¿Ya? Porque el problema de la migraña es que existe, en el fondo está dentro de los códigos de FONASA, pero existe como migraña no especificada, por así decirlo, o no específica. No está la migraña crónica como una enfermedad, entonces no es un dolor crónico, por lo tanto no puede ser tratado como un dolor crónico. Y Mm. eso nos saca de muchas cosas, Claro. de tratamientos, de acceso a la canasta básica de medicamentos que necesita un migrañoso, em, que sea un poco más barato tratarse, el diagnóstico, el acompañamiento psicológico que requiere un enfermo crónico. De eso estamos todos fuera. Entonces, lo primero, obviamente, es partir porque se va dentro de estas codificaciones del sistema de salud Esto es público. mirando el sistema como ya. Primero sistema, Sí, cómo nos reconocemos como código. sí. Ya. Y de ahí para abajo empezamos a, oye, ya está reconocido en FONASA, ahora por favor veamos si podemos incluir esta enfermedad en el GES. Y ahí del GES una vez se abre la puertita para que las ISAPRES puedan tomarlo por GES. Y ahí es un camino Esto es como la parte gigante. estructural. Sí,
Vamos a lo que pasa en el día a día. en el día a día. O sea, hoy por hoy, ¿Sí? en el día a día, un paciente migrañoso Lo pelotean por todas partes. los pelotean por todas partes, gasta mucha plata en medicamentos, en tratamientos, muchas veces porque no se sabe bien el origen del dolor y Malos diagnósticos. malos diagnósticos, como pocas oportunidades de llegar también como al diagnóstico o llegar muy tarde de repente cuando... Hay muchos pacientes que tienen migraña que quizás si hubiesen llegado al tiempo correcto, no tendrían migraña crónica hoy, ¿cachai? No se les habría cronificado ese dolor. Entonces hay un gap tremendo, insisto, como en poder diagnosticarte oportunamente y poder iniciar el tratamiento también. Porque una cosa es tener el diagnóstico, ya tengo migraña, y la otra es que te digan, ya, este es el tratamiento y el tratamiento te sale 150 lucas al mes, ¿cachai? No son tratamientos baratos, son costosos y no son cubiertos por casi nada. O sea, ISAPRE, nada, seguro, nada. FONASA tiene algunas prestaciones de infiltraciones con lidocaína, cosas más puntuales. Pero el resto de las cosas es muy costoso. Y a nivel de oferta del mundo privado, ¿Con qué se encuentra el paciente? sí, pues ¿con qué se encuentra el paciente? Como que Sí, este viaje que en el fondo va a un lugar, lo diagnostican, pero sí, no hay algún tratamiento claro, no hay una ruta que tiene que seguir, sí. hay poca certidumbre para él. Yo creo que como la oportunidad que hay hoy en día, ya sea como para pacientes, como para el área como de, no sé, inversionistas que quieran invertir en salud o en calidad de vida Mm. y médicos, por ejemplo, es efectivamente en poder concentrar un poco la atención en compartir las perspectivas. Em, Como que en el fondo no quedarnos solamente con lo que dice el neurólogo, sino que también el neurólogo pueda pensar, pucha, puede ser que tenga algo de alimentación, tenga algo de estructura física, osteópata. Mm. Eso hoy día no existe, cuesta mucho encontrarlo. Y yo creo que principalmente es por la forma que tiene el sistema hoy en Chile, que es que a todo esto, no a modo de defensa, pero en el fondo, yo hace muy poco estuve en un círculo de pacientes donde compartí con personas de Europa, Asia, Australia, bueno, muchas partes. Ujú. Y me llamó la atención que en Europa las chicas que estaban recién encontraron diagnóstico a los 30 años, siendo migrañosas desde los 9 y 3 años. Y eso se da principalmente porque en su sistema de derivación desde un médico general a un especialista podían pasar años. En cambio aquí en Chile, En Europa. sí, en cambio aquí en Chile sí tenemos como esa libertad, Sí, claro. que es como a la vez buena y mala en el fondo, de ir directo al neurólogo si quiero o no, o si puedo en el fondo. Pero como que eso es un tema que en el fondo hay que poner también en la balanza, como que en el fondo nosotros tenemos esa posibilidad abierta. Pero lo que falta, como conversábamos, es que sea más integrativo todo. Y Que el paciente pueda encontrar todo un tratamiento en un lugar y que no se esté dando vuelta. que la respuesta no sea tienes que aprender a vivir con esto, Claro. ¿cachai? La respuesta tiene que cambiar. O sea, yo me vengo tratando, ponte tú, así como conscientemente, con médicos desde los 15 años, tengo 31, y hasta todos los a los que he ido me han dicho tienes que aprender a vivir así. Y no puede ser que en 16 años te sigan dando la misma respuesta. Mm. También eso es un poco como te explica por qué el paciente de migraña se deja de tratar, ¿cachai? Porque si yo fui, no sé, a los 16 años, me dijeron, tiene que aprender a vivir así. Y después voy de nuevo a los 25, y me dicen, tiene que aprender a vivir así. Chao, no me sigo como invirtiendo en la enfermedad porque voy a tener que seguir viviendo así, Pero ¿cachai? eso puede generar dos cosas. La primera es que le agarrís desconfianza primero a los profesionales de la salud Ujú, y al sistema. sí, Y la segunda es que en el fondo tú perdáis la fe o la esperanza de que te puedes mejorar algún día. sí, Suele pasar que los pacientes con migraña caen en alguno de esos dos. en todos, en todas las anteriores. Sí, porque en el fondo tú perdís como la confianza claro, no en el médico personalmente como personalizando a alguien, sino que Claro. en el sentido La figura de, de este sí, que en el fondo consejero. si te dicen a ti, pucha, no, hay que aprender a vivir así,
pero te voy a dar estas pastillas como para ver si cómo andáis y cachai que es caro y con el tiempo empezáis a cachar que no es tan costeable y no estáis viendo mejoras en Mm. tu vida diaria, lo dejáis nomás, po, ¿cachai? Y eso es muy recurrente, pero me he sorprendido gratamente últimamente, te diría los últimos 3 años, con médicos que son muy de una mirada muy distinta y son mucho más empáticos. En el sentido de que ya no te van a decir, tiene que aprender a vivir así, sino que te van a decir, mira, esto te va a acompañar toda tu vida, Ujú. pero vamos a hacer todo lo posible porque Para te que impacte mejoremos. lo menos, Claro. ¿cachai? Que esa es una respuesta que uno debiese poder tener, como... Porque es evidente que claro, la cura no existe hoy día y puede que no exista nunca, por lo tanto no te puede decir, Ah, esto se te va a pasar, pero sí puede decirte, pucha, vamos a hacer lo posible y en algo va a mejorar tu vida, ¿cachai? Porque los tratamientos existen y en algo mejoran la vida de alguna persona, ¿cachai? Puede ser que no te funcione el A o el B o el C o el D, pero en algún momento alguno te va a funcionar de alguna manera que te va a permitir hacer la vida un poquito mejor, ¿cachai? Te vaya a poder levantar con menos dolor, vaya a tener días menos seguidos de dolor, con menos intensidad. Y eso ya es un avance, ¿cachai? Pero eso recién te diría yo está pasando y ahí como que pierdo un poco la noción de lo que está pasando en regiones también, ¿cachai? mm. Nosotros estamos aquí en Santiago hoy día, tenemos especialistas de cefalías en Santiago, es fácil atenderse De en hecho, el creo que sentido, los neurólogos no son no hay muchos en no hay cantidad. mucho, ¿cachai? Y están concentrados principalmente acá. Y los que hay son en otras partes son más generales, ¿cachai? Entonces, es una cosa como, pucha, ojalá esto mismo que tenemos acá se pudiese como transmitir. Hoy día tenemos tantas formas, hay telemedicina, ¿cachai? Hay formas como de poder atender gente y llegar más lejos y con buenos tratamientos, ¿cachai? Que no tengan que recurrir a lo que se consultaron hace 15 años, que probablemente ya cambió por completo. Las tecnologías para tratar la migraña cambiaron mucho. Hoy en día ya no tenéis los tratamientos que hay, tienen como menos efectos secundarios en tu vida, por lo tanto no te jodís la guata tan rápido, ¿cachai? No cronificáis el dolor como lo hacíais con la ergotamina, por ejemplo. Es lo que alguna vez escuchábamos, que había mucha gente que usaba el migranol. Sí, pues la ergotamina, sí. Eh, Totalmente ignorante yo en temas farmacéuticos, pero genera mucho efecto secundario. ¿Qué es lo que le pasa a las personas? Mucho, 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 mucho. Es como uno de los principales factores de accidentes cardiovasculares, ¿Mm? em, problemas de presión. Bueno, cronificación del dolor es como el principal medicamento que ha cronificado el dolor, la migraña en el fondo en Chile. Y Porque me imagino que para llegar a eso los paracetamales ni funcionan. no, po, no. Claro. Intoxicación también. Entonces, también hay como un desconocimiento ahí, como porque nadie te educa de esto, como No, tú veis no sé, en la tele tú veis siempre doctores como hablando de la neumonía, del sobrepeso, claro. de no sé qué, ¿cachai? Pero nadie se sienta un matinal a conversarte, oye, la migraña, por favor, no tome esto, trate de hacer esto mejor, no hay. Entonces, estas personas, que es una generación más antigua, diría yo, se quedó con el Miranol o con el Cefalmin, que en el fondo es ergotamina, Ujú. terminó cronificando su dolor y en el fondo están en... Es como un círculo vicioso del que no podéis salir, porque si dejáis de tomar la ergotamina, empieza el dolor y empezáis a sentirte mal y volví a tomar la ergotamina. Entonces, al final es como una intoxicación de la que cuesta mucho salir. Yo siempre digo a todos los que me escriben como, oh, no puedo salir de ergotamina, como Anto, por favor, ¿qué hago? Primero, obviamente, siempre ir al doctor, Mm. comentarle, ser 100% sincero sobre la cantidad de medicamento que consumes, los días, por qué, en el fondo todo el backup, para que el médico te pueda ayudar a salir como de esa intoxicación, porque al final esta gente que tiene problemas con la ergotamina es de muchos años, ¿cachai? No es como que hace un año descubrió la ergotamina y tiene Lleva mucho tiempo en su sistema. mucho. Sí, Mm. era como la solución hace 10 15 años en el fondo. Me imagino que no haber sido poca gente la que la consume. O sea, es mucha todavía. Y es N la que se está dando cuenta y se preocupa como de tengo que dejar de lado esta cuestión, ¿Y ¿cachai? qué rol están jugando los médicos comunicacionalmente hoy? ¿Se dan cuenta del poder de que no necesitan ir a un congreso para hablar de esto?
que pueden usar Sí. las redes sociales para informar, para educar, para empatizar con los pacientes. ¿Qué rol están jugando un rol activo? Yo creo que es más generacional. Yo creo que las generaciones más nuevas sí lo ven así. ¿Ya? Y las generaciones más antiguas lo ven como casi como un arma de doble filo. ¿Cachai? Como que lo que van a decir es ley y se puede malinterpretar. ¿Cachai? Mm, Entonces, por eso son tan cuidadosos y también por eso tampoco vemos así como, no sé, pues club de la migraña, pero club del, del doctor de la migraña, no tengo idea, claro. ¿cachai? Precisamente por ese como cuidado de que ellos son profesionales y no crean que lo que dicen aplica a todos, ¿cachai? No haya un sobreuso de medicamentos. Pero yo diría que responde más como a generaciones. Las generaciones más jóvenes están más dispuestas y las generaciones más antiguas están más dispuestas a seguir como los canales tradicionales. ¿Sí? Y el que consiga unir a ambas generaciones y hacer algo, o sea, tiene un montón de público por delante que explorar en el fondo. Pero el club pseudo ha tratado eso. En Sí, el Summit de migraña sí, me dio la impresión que fue algo así. sí. ¿Podías explicar un poco de qué se trataba ese evento? Sí, era ¿Cuál un era evento que en el fondo era como un congreso sobre la migraña donde doctores expusieron nuevas tecnologías Ujú. sobre la personalidad migrañosa, el cerebro migrañoso, la influencia de la nutrición, de la maternidad. Se tocaron como hartos temas y algo que salió como así como en limpio en el fondo fue que el paciente hoy en día de migraña tiene tanta información disponible Ujú. que ya no le basta con que le digan, mire, usted, este es su cerebro, a Claro. usted le duele aquí, entonces nosotros le vamos a dar para que se mejore aquí. No, el paciente ya está informado y ahora lo que necesita es qué cosa química en mi cuerpo, qué cosa neuronal, qué reacción como física me hace sentir este dolor, ¿cachai? Aunque eso requiera que el doctor se demore 3 horas más en explicarlo y tenga las palabras más técnicas del mundo, ellos prefieren, ¿cachai? De hecho, ese día estaban sentados con libretas, tomaban notas, ¿cachai? Hacían preguntas que iban más allá de estas peritas con manzana, porque ya lleváis tantos años, como te digo, con aprende a vivir con eso, Que ya te lo leíste que todo, ya te aparte. leíste todo, pues ya querís saber cómo entender tu cuerpo también, ¿cachai? No solamente en sensaciones, sino que como los procesos que vive como tu organismo. Porque los migrañosos somos como muy onda, ya, esto no lo puedo comer porque me causa dolor de cabeza. Esto me molesta, me causa dolor de cabeza. Pero no, la explicación de eso no la tenemos. Y pasa mucho porque a veces incluso los pacientes educan a los médicos sobre los síntomas que ellos mismos tienen, ¿cachai? Hay médicos que dicen como, yo no tenía idea, por ejemplo, o me está pasando que vienen muchos pacientes con problemas del habla después de un episodio. Entonces, hay algunos síntomas que los mismos pacientes van como contándole a los médicos y a partir de eso se tiene que hacer como investigar, ¿cachai? Hacer relaciones y a partir de eso sale como, ok, esto es por esto. Pero si el paciente como que no se empodera, en el fondo estaríamos como A la deriva. donde mismo que hace 15, 16 años, ¿cachai? ¿Sabes lo que me llamó la atención? Cuando dijiste, los médicos explicaron muy bien la personalidad del paciente. Y me acuerdo haber estado Sí, ahí. sí, Eh, y me acuerdo haber mirado al público en general del evento y sentí una conexión que no la había visto antes porque en el fondo no se estaba hablando de un tecnicismo, de, no, oye, esta sustancia está dentro de tu cuerpo, no. mm, Se está hablando de, así eres tú, sí, esto te pasa en tu vida sí, y vi ese como puente muy cercano mm, que hizo que gente se parara y tomara el micrófono en el fondo. sí. Es que eso es, pues, ¿cachai? Si tú imagínate, te dicen, ya, hoy día tenés esta enfermedad, te va a acompañar toda la vida y no hay nada que hacer. Y tú te das cuenta que esa enfermedad te hace tener como otro tipo de vínculos, por ejemplo. Eres mucho más retraído, eres más autoexigente contigo, tenés más disposición a la ansiedad, a la depresión, a tener cuadros, por ejemplo, de colon irritable. Todas las comorbilidades que tiene la migraña, em, cuando alguien te dice esto tiene una explicación y tenés una personalidad así y tu cerebro funciona así, como que uno le va dando espacio a esas cosas, ¿cachai? Vais diciendo, ah, esto tiene que ver con esto, ¿cachai? Entonces, si a mí me pasa esto, la que está allá también, el que está al frente también. Entonces, vais teniendo esa identificación que comentábamos al Sí, principio. po. Y Eh, además tú aprendís como a autorregularte porque en el fondo sí, te exacto. dicen, oye, te puede dar depresión por esto Sí, y cuando sentís que te pasa,
no lo agrandáis, ¿cachai? O Exacto. tenéis como, lo tenéis en un contexto, podéis ponerle palabra a las cosas, que eso es súper importante. Para mí siempre como que las palabras generan realidad y eso para mí es como mi ley de vida, tanto como periodista como persona. Y cada vez que yo puedo poner en palabras lo que me pasa, ¿Cómo fue? ¿Las palabras generan generan realidades? realidades, sí. Y eso en los pacientes yo creo que es clave. Como decir, mira, lo que tú tienes, por ejemplo, me pasa mucho en TikTok. Hola, me dan episodios y se me duerme la cara. ¿Cachai? Entonces muchos piensan como, uy, estoy teniendo una ACV, ¿cachai? Voy a la clínica o me voy a morir aquí mismo, no tengo idea. Y hay una explicación, pues, ¿cachai? Que hay ¿Mm? una etapa de la migraña donde puedes sentir adormecimiento de la cara. Obviamente no es normal que pase de tantas horas o que siga empeorando, claro, pero hay una explicación. Y cuando eso te dicen, mira, esto pertenece a tal etapa de tu dolor y tiene un nombre y tiene un síntoma, Ese paciente sabe que está ahí y no necesariamente explotan cosas como exacto, una crisis de ansiedad sí, o algo es mucho más, aledaño. lo podéis manejar, Claro. ¿cachai? Si al final todo tiene que ver con poder gestionar lo que a uno le pasa, no las emociones en sí, que las emociones tienen mucha conexión, pero Ujú. gestionar tus síntomas físicos, ¿cachai? Al ponerle nombre a las cosas y de esa manera ir como caminando hacia tener un poquito mejor de calidad de vida. Nosotros tenemos un tema que es el ausentismo y el presentismo. El ausentismo se ocupa mucho como para medir la carga laboral, por ejemplo, cuánto te está influyendo que tal trabajador falte, cuántas lucas menos significan eso, por ejemplo. Pero lo que estamos tratando ahora con el club es sacar como ese mismo cálculo, pero desde la perspectiva del paciente. Es decir, está calculado cuánto pierde el país en términos de PIB, por ejemplo, al año por esta enfermedad. Ahora, le han preguntado al paciente cuánto pierde él en términos de calidad de vida por la enfermedad. Eso no existe, ¿cachai? Y quizás haya una relación inversa, como si el paciente logra prevenir y se Exacto, ausenta como con una cierta prevención, podría incluso mejorar la productividad de la empresa. exacto. Pero nosotros como comunidad de pacientes estamos en eso ahora, en un Mm. levantamiento de data, estamos con una encuesta que ya lleva como más de 2.500 respuestas y queremos sacar ese dato, ¿cachai? Saber cuántos días al año ellos sienten que pierden de presentismo o de estar o de productividad en el fondo por la migraña. El ausentismo es cuando tú literal, o sea, de rajatabla no vayas a trabajar No, porque estás mal. El presentismo es cuando tú vas, pero pero estás tu mal. productividad está pésima, ¿cachai? No lográis hacer tu día normal. Y obviamente que estar presente, ya estar bien es estar presente. Y lo que busca la encuesta en el fondo es poder sacar esta data de, mira, el paciente tiene este nivel de presentismo, porque una cosa es lo que te digan, obviamente, desde la perspectiva, como te decía recién, de la data más económica, Sí. y la otra es la que venga del paciente que se siente en confianza en un lugar para contestarte, mira, yo siento que el presentismo en mi trabajo llega, no sé, al 50% de mi tiempo, por ejemplo. Yo siento que al año pierdo por lo menos 50 días por la migraña. Y eso es súper valioso desde la perspectiva de los pacientes, poder tenerlo. Porque una cosa es lo que te midan los índices económicos y lo otro es lo que yo te puedo aportar como paciente a ese índice. Y la gente tiene susto quizás de contestarle esto a la empresa, porque pueden ser juzgados, marcados, no tengo idea. Es que esos cuando son a niveles como de medición de carga económica, ¿Mm? se hacen más a nivel médico. No tanto, no es que en tu empresa te vayan a medir, ponte tu presentismo, tu ausentismo. Entonces, de ese lado está como liberado como Está el fuera de eso. problema, sí. Y se mide también a través del sistema de salud, como cuántas licencias se generaron a partir de esto, ¿cachai? Pero el testimonio de un paciente hasta ahora no existe, por eso mismo que digo yo que no había un lugar como seguro Mm. donde ellos pudiesen responder bajo también los términos que nosotros manejamos. Mira, esto me pasa de tal forma, tantos días, y yo confío en que esto no me va a exponer a otras cosas, ¿cachai? ¿Sabes lo que me tiene sorrento? Que como pensando que hablaste de un tema muy importante, las palabras generan realidades, ¿cierto? De cierta Sí, manera, siento que hay creado como una alfabetización
Ujú. palabras específicas, conceptos, para que la gente con migraña lo asocia a me pasa esto. Sí, Eso es parte de una estrategia de contenido, de una estrategia no quiero decir retención, sino que de que la gente se como sienta de más, fidelización, decís claro, tú. se sienta muy identificada con la comunidad y con lo que le pasa. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, llegué como por azarosamente en el fondo, como siguiendo mi intuición, ¿Mm? como de mi experiencia como periodista, como comunicadora, lo que he visto, lo que funciona y lo que no. Igual, yo he estudiado harto, como que soy bien matea en ese sentido profesionalmente. Agarré esas herramientas que tengo disponibles en el fondo y traté siempre como de ponerle estos conceptos que tú decís, porque yo misma me di cuenta que no tenía idea de lo que estaba hablando sobre mi migraña, ¿cachai? Yo misma me vi de repente en situaciones laborales con jefes donde le decía, no, es que me duele tanto la cabeza, em, Que chao, me que necesito ir. claro, sí, ¿cachai? Pero nunca le puse como, le expliqué como, sabéis que llevo tantos días de dolor, por lo tanto voy a estar como sintiéndome distinto, ¿cachai? Estoy teniendo un episodio, o estoy teniendo una crisis, o estoy con aura. Y también me empezó a pasar que en la medida que llegaban estas preguntas como de la comunidad, era necesario como conceptualizar. Em, Porque mucha gente, me imagino que también tiene como esta nebulosa de me pasan tantas cosas sí, que no sé dónde ubicarlas, sí, como en mi orden o estructura mental, ¿me cachai? sí, pasa mucho. Y sobre todo cuando tú vives en dolor, como que tú tienes mucho dolor persistente, es más difícil como concentrarse, ponerle como orden a las cosas, ¿cachai? Em, como que este como, no sé, que esto que las embarazadas le dicen como el baby brain, que tienen como el cerebro como más cansado, que andan como más olvidadizas. Los migrañosos también tienen como ese cerebro cuando están post episodio y nos cuesta mucho como concentrarnos, hilar ideas, hablar, ¿cachai? Entonces, en esa misma línea, yo me vi en algún momento como muy dispersa Y confundida, y quizás. confundida. Y cuando empecé a cachar que sí se podían ordenar estas palabras, que sí se podía poner nombre a las cosas y que sí tenían nombre algunas cosas, y eso lo fui descubriendo porque varios médicos me empezaron como a decir, hola, vi tu Instagram, ¿cachai? Donde te puedo explicar por qué pasa esto y esto otro, y hubo esa voluntad de educarme a mí, ¿cachai? Y a partir de eso, compartirlo. Sí, al final el conocimiento es poder y lo que necesitamos nosotros es empoderarnos, ¿cachai? ¿De dónde sacáis tanta energía para empujar esto? Eso es lo que Sí, me tenéis metido. no sé. Sobre todo cuando te da migraña, porque decís, sabéis que hoy día no puedo ver nada. Mira, yo Para empujar el soy, movimiento, para educarte, sí, ¿me cacháis? sí, em, yo soy bien como autoexigente, pero además soy bien palito en el poto. Soy buena para hacer cosas, soy inquieta, siempre he sido muy curiosa. Soy hermana mayor en mi familia y yo creo que eso forjó mi carácter en ir, hinchar, buscar, entender, explicar mucho y enseñar. Yo creo que eso forjó mucho mi carácter. Ya, que como de dónde saco fuerza, en el fondo, como que es imposible no sacar fuerza. Bueno, yo, para mí, como te decía al principio, ya, además de que las palabras que en realidad es para mí la empatía, es como lo que debería mover el mundo. Siempre lo he pensado. Porque desde chica, como que siempre fui muy justiciera. Como la típica, como, profesora, él no hizo esto, no sé qué, ya, yo era esa persona. Pero de grande empecé a entender que lo que implicaba la empatía y cómo eso podía mover muchas cosas dentro de alguien y en las relaciones en general. Entonces es imposible como que no tener energía o no moverme cuando veo mensajes que en verdad son amorosos, ¿cachai? De gente que no conozco. En TikTok me pasó que estaba este trend, que era como algo Un trend que... es una Una tendencia, digamos. tendencia, así Ya. como un audio que tú tenías que usar y hacer un trend. Y era como hoy soy esto, pero me hubiese gustado hacer esto otro, ¿cachai? Entonces yo lo usé y conté que a mí cuando chica yo quería ser tripulante de cabina, que en su tiempo le decíamos azafata. em, y mi mamá cuando llegó el momento de estudiar me dijo, puchanto, yo creo que tú no vas a poder ser azafata porque con las migrañas arriba en el avión, me Sí, vos te dijo, te vas a descompensada. descompensar, no vaya a tener horarios de sueño, la presión de las cabinas a mí me hacen mal. Me dijo, yo creo que no vaya a poder. Y eso para mí fue como
sea, siempre quise ser periodista, pero como que mi corazón fue como, uy, ¿cachai? Como algo que no pude hacer. Y ya subí, conté esa historia. Y alguien me puso ahí como, todo pasa por algo, me pusieron. Y obviamente que lo que pasó fue que te pusieron aquí y no allá arriba en un avión me pusieron, porque tu destino era ayudarnos como a nosotros. Y lo encontré tan bonito, Uf, porque una cosa es como, claro, lo que uno te puede, la sensación que tú puedes tener como de, uy, sí tengo muchos seguidores, qué sé yo. Pero la otra cosa es como que la calidad con la que te escriben, ¿cachai? El cariño que transmiten. esa persona probablemente definió tu propósito. No, mi propósito lo definí antes de esta persona. Pero sí el club y en el fondo como conseguir ser reconocidos como pacientes como corresponde en el sistema Lo es mi reafir- propósito. Perdón, lo reafirmó entonces, pero de una manera brutal. Sí, sí, pero mi propósito vino antes. ¿Sabéis cuándo vino? Cuando dije, este es mi propósito. A ver. Cuando, cuando vi el capítulo de Bird, la serie del chef que ganó como miles de Emmy, no sé Es qué. la que está en Netflix, ¿o no? Está en... Ay, en... ¿Cómo se llama? Prime, Star Plus, no Star sé. Plus. Acá Disney Disney ahora, ahora. ya. En una de esas series, un personaje lo obligan como a limpiar, lo mandan como a perfeccionarse, ¿cachai? Este es el primo de The Bear, sí, para que lo vio. Y el gallo como que no tenía ningún propósito en su vida. Era una persona que trabajaba por trabajar, ¿cachai? Como un tipo como que vivía la vida nomás, estaba separado, no Iba en tenía piloto nada, automático ¿cachai? para Iba nomás en adelante. piloto, filo, tengo que sobrevivir. Y en ese capítulo él encuentra su propósito, que es atender a las personas como a él le gustaría que lo atendieran. ¿Cómo se da Y cuenta de eso? el capítulo es maravilloso, es muy lindo. Porque lo obligan a trabajar en cosas incómodas, ¿cachai? Como limpiando los tenedores. De hecho, el capítulo se llama Forks. Ya. Y él decía, ¿por qué tengo que estar limpiando tenedores, ¿cachai? Y la mina le decía, bueno, limpia los tenedores y te voy a dar cuenta afuera por qué son tan importantes los tenedores. Y cuando salía a atender, se daba cuenta que la gente estaba disfrutando de un momento específico, especial, y que él podía influir en ese día como tan especial que es ir a comer algo rico cuando tenía un día importante, ¿cachai? Y cuando vi eso y dije como, yo tengo que encontrar un propósito, ¿cachai? Como, y cuando empecé a avanzar en el club dije, este es mi propósito. Uno realmente cree que los propósitos están como en el trabajo, en el éxito profesional, en la validación de los papás, por ejemplo, en la validación de tus amigos o de tus grupos. Y ahí me di cuenta que no, que mi propósito es poder llegar lo más lejos posible con esto. Porque si es algo que me va a acompañar toda la vida, yo le voy a dar toda la vida que tenga hasta poder encontrar la forma en que seamos considerados, entendidos y queridos. Porque hay mucha gente que se siente no querida por esto. Entonces dije, no, este va a ser mi propósito y llevo 2 años trabajando incansablemente en esto. Yo tengo mi trabajo oficial como periodista, tengo una vida muy ajetreada laboralmente, pero me hago sagradamente todos los días después del trabajo 2 horas de creación de contenido, buscar literatura, leer, consultar con doctores y todos los días sagradamente lo hago. Y de 10 a 11 contesto DMs en Instagram y siempre pido disculpas porque sé que es una hora muy tarde de responder, pero es la hora en que puedo contestarle a todos los que me escriban y Pero probablemente hay hacer seguimiento. alguien que no puede dormir. Sí, Es pues, lo que hay que hay contar un mucho, poco. hay ¿Cachai? mucho. O es como, oh, yo también estoy despierto porque justo estoy en un episodio. ¿Sabéis lo que me llama la atención? Que en el propósito nunca mencionaste buscar la solución o la cura. Es que, es que creo que si yo, ponte tú, Antonia, que tengo una comunidad, digo, mi propósito va a ser buscar la cura. Es una responsabilidad que no está en mis manos, ¿cachai? ¿Cómo? Está en manos de la ciencia. Mm. Lo que sí yo puedo hacer como Antonia de esta comunidad es llevarnos a los pacientes lo más lejos posible y entregarnos las herramientas más seguras que nos puedan entregar más calidad de vida. Eso es lo que puedo hacer yo. O también uno en el propósito tiene que ponerse, obviamente, objetivos y reglas, ¿cachai? Como si mi propósito fuese, no sé, la cura, obviamente tendría que haber estudiado medicina, no sé, tendría que estar en otra cosa, pero
Por eso no lo menciono como un propósito. Vamos para allá. Vamos a la Anto. Ujú. Yo pensaba que en un minuto me iba a decir, quise estudiar leyes, como por la Me personalidad, encantaría. Sí, por el ir a debatir las cosas, sí. ¿cachai? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo terminaste siendo periodista? ¿Cuál es tu historia, la Ya, tuya en el fondo? mi historia es, bueno, no soy de Santiago. Nací en Viña, pero toda mi familia es de Quilpué. Y mi papá es Un saludo para camarógrafo. Quilpué. Sí, saludos para Quilpué. Gran ciudad. Mi papá es camarógrafo de Mira, prensa. Y desde muy chica, o sea, te digo, 2 años, mi papá me llevaba en ese tiempo era corresponsal en Valparaíso, ¿ya? me llevaba a grabar incendios, accidentes, al Congreso, siempre, para todos lados con él. Yo me imagino que tú pensabas que esto Hasta era los una película. 4 años así. Y me pasó que a él le tocó toda la época dorada de la televisión donde los viajes eran como casi que una molestia ya tener que viajar de tanto lo que viajaban. Que mi papá nunca estaba en la casa, pero cuando llegaba mi papá eran postales, fotos de viaje, regalos de, no sé, Japón, de Vietnam, de no sé qué. Entonces era una vida que yo miraba muy entretenido y que decía, bueno, la forma en que yo puedo entrar a eso es a través de periodismo. Siempre estuve relacionada, mi tele siempre, o sea, en mi casa siempre estuvo la tele prendida con las noticias, siempre estuvimos conectados con las cadenas nacionales, con las coberturas, con los desastres, ¿cachai? Siempre hubo una cultura como de medios en mi casa. Mi mamá es parvularia, entonces está ahí como que ella también me estimuló mucho de muy chica La como a parte ser educativa. muy atenta, ¿cachai? Pero mi papá me dio toda esa parte como de la comunicación y mis abuelos también, los dos querían ser periodistas y no pudieron. Porque en ese tiempo periodismo tenía, el puntaje era más alto que derecho incluso. Así que no pudieron ser periodistas. Pero tengo como por ahí y a los 20, voy a cumplir ya 10 años en Santiago. A los 21, 22 me vine a vivir a Santiago. A terminar la universidad, que era obligatorio terminarlo en Santiago. Y después me quedé trabajando. Y me vine nomás, pues. Tuve una primera pega así como sueldo muy bajo y viviendo como con una amiga en un departamento. Y de ahí empecé como a trabajar. ¿Qué cosas fuiste rescatando de lo que estudiaste para aplicarlo al club? Porque Mm. desde como yo te veo, eres una creadora de contenido innata Em, y profesional. Mira, lo que rescaté fueron varias cosas como que también aprendí de jefes, Ujú. de otras pegas. Em, la forma de gestionar las cosas, por ejemplo, cómo la gestionó algún líder de un equipo en el que yo trabajé, ¿cachai? La forma de comunicar la saqué también de un personaje público con el que trabajé que tenía siempre en la mente que había que encapsular las cosas en conceptos fáciles de entender. Si era una palabra en inglés, que sea en español para que lo entendamos. Entonces, yo creo que mi experiencia laboral, de todo fui sacando un poquitito, y lo que es innato es como la no vergüenza de hablar tal como estoy en la cámara. Tú si me veis, no tengo filtros, no hago mayor edición en mis videos, no me pongo una ropa especial, ¿cachai? Me vi tal cual. Entonces yo creo que eso es como lo innato, como el de hablar de como lo más natural posible. Y el resto de las cosas que llevan al éxito del club al final, como ese orden en los contenidos, como decir, hoy día voy a publicar sobre esto, hoy día sobre esto, porque ahí, claro, ahora ya tengo un poquito más armado el tema, pero en un comienzo yo me organicé mucho. Tenía, por ejemplo, los martes son de datos, los miércoles son de testimonios, los jueves son de tal cosa, ¿cachai? Y así empecé a construir contenido y comunidad. Y en la medida que yo veía el feedback de las personas, como, oye, ¿por qué no empecé a hablar de este tema? Empecé a decir, ya, ok, hay que hacer más de este tipo de contenido que este otro, ¿cachai? En este formato y no en este. O sea, en base tú tenías como una especie de grilla Sí, o tu... sí, lo que llaman grilla en los creadores de contenido, sí, Claro, tenías tu grilla sí, y esa grilla la fuiste probando, sí, probando, probando y probando. probando. Y el mismo feedback de la gente, Sí, los mismos comentarios, iba sí, diciendo, la voy a sacar esta semana, vamos a probar con esta. sí, Y así empezaste a subir la tasa, no sé si se le dice la tasa como interacción, de interacción, el sí, engagement. sí. Pero más que ponte tú, sí, como que nunca me fijé tanto en los likes y ni en las reproducciones. Me fijaba más como en los comentarios o en las dudas que daban a partir de un tema.
¿cachai? Porque un tema abre otro y, ¿cachai? Tenía que empezar a responder todo. Entonces, me fijaba mucho en eso y trataba de dejarlos como zanjados. Y un día en el club, en Instagram, pasó que un video se hizo extremadamente viral. Tiene, no sé, más de 8.000 me gustas, tiene millones de reproducciones y fue de manera orgánica. Y ahí llegó mucha gente a la que había que educar, pero desde cero, ¿cachai? Porque es gente nueva y no viene siguiendo toda la información. Entonces ahí hubo también como un replanteamiento de cómo voy acercando la información que ya lleva toda la gente que lleva 2 años en el club, la tiene lista y la tiene clara, a la gente nueva, cómo la acerco y cómo la voy haciendo para que estos dos tipos de comunidades convivan y no se aburran una de la otra, ¿cachai? Claro, ¿cómo, Eso es un desafío también. cómo hacía eso sin una página web o sin como salirte de... Claro, sin que tengan como que googlear para poder encontrar el contenido, Claro. decís tú. O bajar infinito Claro. que con la misma grilla los vais reforzando semana a semana. Voy reforzando los puntos y voy tomándolos, por ejemplo, no sé, pues si yo ya te hablé de la migraña de racimo, agarro algún comentario en alguna parte que hable de eso y lo vuelvo a hacer en otro formato, ¿cachai? Si lo hice en un carrusel alguna vez, lo hago video, ¿cachai? Si lo hice en un TikTok con una talla, lo traslado a Instagram, ¿cachai? Y a partir de esa talla lo vuelvo a hablar. Como que intercalo y voy probando como la manera de no aburrirlos, ¿cachai? De hecho, yo TikTok con Instagram no subo lo mismo. Son cosas distintas. A lo más, algún día vaya a ver un TikTok en Instagram como en historia. Pero en general no los mezclo porque ¿Cómo te da para hacer tanto? igual paso harto rato en redes sociales, en TikTok y en Instagram. Mi marido me dice como, ¿cuánto estoy todo el día en TikTok? Él también, pero yo así como, pues estoy todo el día viendo como... Pues como que mi feed de TikTok son puros trends, ¿cachai? No hay como así como que te vaya a encontrar una película entera o, no sé, por, un capítulo de algo, no, son puros trends. Estoy O todo el sea, día así. déjame tratar de estructurar lo que me estás diciendo. También tratas de manejar tu dieta de contenido Sí, para esa misma dieta de contenido, sí, incorporarla en tu estrategia sí. y que eso genere más impacto en la comunidad. Ujú. Y esto es como un ciclo que se alimenta. Se alimenta, sí. ¿Cuál es tu herramienta favorita? ¿De qué? De edición, Para de hacer, redes no sé, sociales, no sé qué. carruseles, me imagino que hacía harta gráfica, Yo cosas así, soy ¿no? fan de Canva. De Canva y soy fan de la fundadora de Canva. La encuentro una genia, realmente una genia. Le acercó el diseño a todas las personas, o sea, como... O sea, jamás Canva va a reemplazar a un diseñador, obviamente, no estoy diciendo eso, pero le acercó como esa herramienta a personas de una manera tan fácil y tan chora, que ella es como, siempre me preguntan, como, ¿quién es tu mentora? Ella, como me encantaría como tener su nivel de idea. Y de Como, ahí sacáis todo para TikTok e Instagram. Me refiero em, cuando sí los sí, formatos. cuando son formatos como informativos o como carruseles y cosas así, sí. ¿Cómo, Anto, te hablaste mucho de los trends, ¿cierto? Ujú. Y he escuchado a otros creadores decir que si es que uno siempre está en un trend, en el fondo no tenéis sustancia o no tenéis como fondo. Claro. ¿Cómo tú evitáis tratar de como siempre ir con una tendencia o ser Mm. solo humor y también tener como una línea, no sé, ¿se le dice línea editorial? Sí, como una línea editorial, sí. ¿Qué es una línea editorial y cómo te mantenís Sí, ahí? mi línea editorial es mantener como esa red como higiénica, ¿cachai? Mantener la empatía, mantener el respeto y en base a eso siempre voy respondiendo las dudas que sean medias como con una cizaña por entre medio, respondo, ¿cachai? Si de repente me equivoco porque me puedo equivocar, Ujú. pido disculpas y digo, si alguien me está diciendo algo de mala forma, le digo, oye, estamos todos aprendiendo, me lo puedes decir de excelente forma, todo bien. Pero mi línea editorial principalmente está en base a lo que me vayan preguntando y las dudas que van saliendo de lo mismo que vamos creando. Porque en el caso de TikTok, por ejemplo, las personas siempre son nuevas. Pues. Todos los días hay personas nuevas y como no hay temporalidad casi en TikTok, le sale el contenido de repente a uno que ya le salió el otro hace 3 semanas, ¿cachai? Entonces ese es un contenido que yo puedo ir repitiendo, pero lo voy repitiendo en distintos formatos. No, como que nunca hago el mismo video o me vaya a ver reposteando un video antiguo. Porque también siento que yo cambié la forma, empecé a evolucionar también en la forma en que yo transmitía las cosas. Aprendí mucho más también, ¿cachai? Entonces tengo mucho más que decir de las cosas que quizás lo que decía al principio.
al principio tenía, no sé, un 10%, estoy inventando, un 10% de conocimiento y ahora puede que tenga un 20%, ¿cachai? Entonces eso también es un elemento de valor para el club, ¿cachai? Que yo misma les pueda decir, oye, aprendí esta otra cosa sobre lo que les hablé hace 3 meses, aprendí esto nuevo, ¿cachai? Y la gente lo va sintiendo así, como bacán que preguntaste, bacán que te informaste, como cuéntanos si sabía algo más, ¿cachai? Y eso genera como que estemos todos constantemente conectados unos con otros, ¿cachai? Como la confianza de que me voy a dar el tiempo de buscar esa pregunta. Anto, mira, estoy pensando que las plataformas son distintas porque estáis haciendo Sí, contenido distinto a las plataformas. sí. Culturalmente son distintas. ¿Cómo hay aprendido a identificar la cultura dentro de una Ujú. plataforma? Porque me hablaste que en TikTok, por ejemplo, no hay temporalidad. Claro, te puedo encontrar con cosas de un día, de otro, y si no me seguís, no vaya a tener un hilo de mi conversación, sino que te aparecí, me comentaste un video y te fuiste, Y eso lo ¿cachai? incorporaste dentro de tu estrategia y dijiste, Sí, mira, Instagram funciona así, sí, TikTok funciona así, por lo tanto mis contenidos van a ser... así y así. Y en tal y tales fechas y en tales horarios. Por ejemplo, si hay un par de marcas con las que trabajo que son netamente ligadas a la salud, Ujú, tengo puntualizado, son estos días, a tal hora, ¿cachai? Es súper estructurado, súper. ¿cachai? Y yo pensé que no era tan así. Lo que no es tan así es como este humor en TikTok no es tan así, porque va a depender de los trends del momento, po, Mm. ¿cachai? O sea, no es que yo vaya creando trends, sino que son los que me sumo a ellos. Pero lo que es creación de contenido educativo y formativo, tiene su horario, tiene su formato, tiene su tópico, por así decirlo. No sé, po, el tópico puede ser tratamientos, síntomas, impacto en calidad de vida, ¿cachai? Y de ahí van saliendo como los temas como de los pilares, por así decirlo. Ahí tocaste un tema bonito. Pilares. Sí. ¿Cuáles son tus pilares de contenido? Em, yo diría que, bueno, la parte como de tratamientos para la migraña, Ujú. la parte de concientización, que es como encontrar frases que ellos puedan compartir, por ejemplo, en sus historias y otra gente diga, ah, mira, a ella le pasa esto y estas son sus palabras respecto, ¿cachai? Hay un tipo de contenido que son palabras que dicen como, no sé, po, que no se vea no quiere decir que no tengo una enfermedad, Y eso es ¿cachai? como un carrusel. Es un post en Instagram, claro. Listo. Y mucha gente lo comparte en historias porque quiere hacerle entender al que ve su historia que eso es lo que le está pasando, ¿cachai? Mm. Entonces, eso ya, concientización. Y la otra, que ahora es como un tercer pilar, ahora que somos fundación, es todo el tema del trabajo como que se está haciendo para avanzar en los derechos de los pacientes, ¿cachai? Que es un poco más como hoy nos reunimos con tal sociedad, ¿cachai? Estamos avanzando en estas investigaciones, este tipo, por ejemplo, como la encuesta que estamos haciendo. Sí, po. Entonces, esos serían como los principales pilares. Y debajo de estos pilares, los formatos, las plataformas, Sí, la reacción de la comunidad y ajusto mi estrategia para volver nuevamente a bajar. sí, Una cosa así. sí, Qué bonito. Y todo eso lo tenéis como súper mapeado, en mi maqueteado. mente. ¿Sí? Sí. Sí, Ah, yo pensé- mira, al principio tenía una grilla y tenía como con colorcitos el contenido, lo que iba a salir, no sé qué. ¿Cuánto tiempo duró eso? 2 semanas. Pero es que después ya lo tenía aquí y decía, ah, ya sí, hoy día era tal cosa, ya no sé qué. Y además, por ejemplo, ya yo en mi Canva tengo todo ordenado, ¿cachai? Como este color significa de fondo, significa este tipo de publicación. Este formato de este otro significa este tipo de publicación. Entonces, pues llego, agarro, ¿cachai? Lo armo y listo. No, como que no le hago Mm. más doble check que verificar la información que estoy dando, ¿cachai? Sí. El resto ya está como aceitado. Y ha sido un desafío, ahora que somos fundación y hay 2 personas más en el equipo, subirlas como al ritmo, ¿cachai? Y que te entiendan lo que tenés Y tú que en me la cabeza, pues, porque en sí, el fondo no hay creado los procesos para que sí. ellas A- piensen igual que Ahora ejecuten. sí estoy haciendo como todo, bajando todo, ¿cachai? Y compartiendo el conocimiento también, ¿cachai? Mm, Porque he aprendido mucho de otras personas. claro. Y todo eso Entonces, está... sí, po. Así que he tenido como que estar haciendo como ese desafío como de juntarnos, ¿cachai? Tener como reuniones de aprendizaje, como de, mira, esto significa esto.
de la enfermedad en sí, Mm. y otros como de cómo funcionamos como Como club. club. Sí. Oye, Anto, ¿y consumís contenido que no sea Club del Migraña? Sí, sí, Estábamos justo hablando antes que se apagara la cámara hermosa sí, que nos tiene ahí para el tandeo, sí. que encontráis genial que haya muchos podcasts, una Me floración encanta. de creadores de contenido. Es que ¿Qué te pasa con eso? a mí me encanta que haya de todo como para todos, porque encuentro que nada es como tonto, en el fondo, como que, por ejemplo, me pasa como la gente que dice como, ay, veis reality, uy, qué tonto, no sé qué. No, es mi manera del tiempo, yo administro mi tiempo libre como yo quiero, ¿cachai? Si quiero ver un reality o si quiero escuchar un podcast de crímenes, ¿cachai? Es mi tiempo, como... Y a eso es lo que te comentaba un poco también con el tema de la calidad de vida y como del trabajo, ¿Mm? esta conciliación que estamos como las generaciones más de nuestra edad como impulsando, es lo mismo, ¿cachai? Si mi tiempo libre yo lo quiero aprovechar viendo un podcast o de un tipo y quizás me gusta este otro tipo también, es mi tiempo libre, ¿cachai? Y esa es la gracia de las plataformas digitales, que tenéis mucho espacio para hablar de muchos temas. Y lo único que tenéis que tener claro es como ser respetuoso con la gente que te escucha, ¿cachai? O la gente que te ve. Claro. Y escucharlos también para poder adaptar tu contenido Claro, a como ir eso. haciendo ese feedback que uno antes quizás lo tenía, no sé, pues en el rating, ¿cachai? En la Claro. tele, o con las suscripciones en el diario, ¿cachai? Eso te quería preguntar. Tú venís de ese mundo, tú venís del mundo Sí, pues de de los los medios, medios, sí, los medios tradicionales, digamos. sí. ¿Cómo has visto esta democratización de los medios tradicionales a los medios digitales y a los Mm, creadores que son personas, que no sí, necesariamente son marcas? sí. Bueno, otra palabra que siempre me han repetido mis profesores como con los que he estudiado como un posgrado es que cada persona es un medio. Y eso sí que es una realidad hoy en día. Es potente eso. Cada persona es un medio, ¿cachai? Ya ¿Sabes no es como antes. con lo que lo podemos conectar? Hay un inversionista del Silicon Valley en San Ujú. Francisco, se llama Naval Ravikant, que él cree que estamos en una época en que no solamente el software escala, sino que ahora las personas van a poder escalar Al... a través de la distribución de los distintos canales digitales que son Sí, estos medios, ¿cachai? Entonces sí, todos pueden o todos tienen la oportunidad de ser un monopolio de uno. sí. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Desde la perspectiva de mediática. Cada uno es un medio, ¿cachai? O sea, tú hoy día puedes crear tu marca personal, puedes crear una submarca, puedes tocarle la puerta a este otro, a este, ¿cachai? Y al final eres tú un medio en sí. Como tú mismo hoy día puedes crear tu podcast, Sí, ¿cachai? po. Yo mismo mañana puedo hacer, no sé, hablar de otra cosa si quiero. Y yo creo que eso es como la libertad de... Y a lo que los medios ese es como el desafío también, ¿cachai? Quizás no ser tan medios y sí involucrar más personas, ¿cachai? De ¿Qué? repente como que los ven como con un poco de recelo, como a los Mm. creadores de contenido. Ah, no, un creador de contenido, ¿cachai? Pero a veces tiene más rating que tú. Entonces Rating. es un desafío, ¿cachai? Quiero irme al tema de las marcas personales. Ujú. El club es una marca. Sí, Em, registrada y todo. Buenísimo. ¿INAPI? Sí. Ya. Te voy a ver el dato después. Y hay cosas que no sé todavía. ¿Qué beneficios le puede traer a una persona y qué puertas le puede abrir a una persona empezar a crear su marca personal? Miles, miles. O sea, yo no pensaba en nivel de... Más que nivel de puertas, en nivel de personas que iba a conocer. Como... Siempre pensé que iba a ser como un camino lento, que lo fue en un comienzo, fue súper lento. O sea, yo hasta ahora sigo tocando puertas y perdí la vergüenza y le pregunto a este, a otro, y ayúdame, voy a hacer esto. ¿Cachai? Siempre me muevo por eso, no tengo vergüenza, pero el crear una marca personal y el crear una marca en sí em, me ha llevado a conocer a muchas personas que yo jamás habría pensado conocer. O sea, en Quilpué por lo menos yo no, en Quilpué con mi red que yo tenía al menos no hubiese conocido a nadie, ¿cachai? Me abrió un mundo que no conocía. Pude conectar con médicos bacanes, con gente que está muy metida en el mundo de los pacientes, de la salud, con mujeres, pero increíblemente geniales. El año pasado me destacaron como una de las 50 genias del año en una organización que se llama Genias, Ujú. que destaca 50 mujeres.
Y en ese mismo evento conocí, pero historias así bacanes que yo no pensé, así como Antonia de 5 o 8 años, jamás pensé que hubiese conocido a alguien así. La marca personal, más que abrirte, claro, te puede abrir a muchos recursos, ¿cachai? Hay gente que puede lucrar, puede tener muchos ingresos, lo que tú queráis. Sí, puedes monetizar tu Tú puedes conocimiento. monetizar o hacer lo que tú queráis, pero sí, pero lo que yo como que destaco, Hay como un intangible también. el intangible es como de los niveles, las capas de cosas que puedes llegar a conocer, ¿cachai? O cómo tú también puedes tocar a las otras personas. A mí me pasó, por ejemplo, cuando te conocí a ti o cuando conocí a los médicos, ¿cachai? Como ese intercambio de conversaciones, de experiencia, Mm. es súper rico porque al final tú vas dejando como... la marca personal tiene como una cosa que es como, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cachai? Mi propuesta de valor como Antonia es contarte cómo ha sido mi experiencia y contártelo tal y como soy, ¿cachai? Y hay otros que tienen otra propuesta de valor que quizás es como decirte la estrategia más fácil para monetizarlo, ¿cachai? Mm. Pero así vais conociendo gente y como que yo encuentro que eso es lo más bacán de la marca personal, que podéis llegar a tocar capas que nunca hubiesen conocido. Más que solamente el hecho de poder hacerte conocido y monetizar tu conocimiento, que encuentro que está súper bien, Sí, obvio, sí. bacán. Son carriles como... Claro, son carriles paralelos. Sí, A mí lo que más me impacta, y también estamos sentados aquí por eso, es, oye, necesito conocer a esta persona. sí, Hola, soy Pepito Los Palotes, sí, tengo mi marca personal. Oh, mira, este gallo habla de esto, Feliz, conversemos. sí, Te abre puertas. sí. Y a mí me Se pasaba atrevió. como, no sé, que me dijo una vez como, bueno, sí, como tenéis que tener cuidado con tu tiempo, igual no te juntís con todo el mundo. Ya, es verdad, una cosa es como que no te coma el tiempo y no puedas vivir por vivir de reunión en reunión juntándote con todo el Claro. mundo, sí. Pero a mí me encanta conocer a los que me pregunten y tengan dudas sobre la migraña o por qué un club de la migraña, como que tiene que ver con por qué le va bien, ¿cachai? O por qué tiene tantos seguidores esto. Yo feliz les explico y me encanta y siento que siempre como que hay algo que sacar de esa conversación para mí y para el club, ¿cachai? La otra vez hago una nota de TVN que el principio decía como, no es cantante, no es influencer de moda, pero tiene 250.000 seguidores en TikTok. Es el Club de la Migraña. Y me dio mucha risa porque es cierto, no soy cantante, no soy ropero Paula, no tengo idea, ¿cachai? Pero tampoco es ridículo que exista un Club de la Migraña. No, para nada. Y eso va a seguir pasando, como va a dejar de ser ridículo que exista lo más insólito que nosotros pudimos haber pensado que exista, ¿cachai? Porque está la libertad, están los medios y cada persona puede hacer de sí mismo un tema, ¿cachai? El nicho eres tú. Sí, totalmente. Tú, porque como tú hay otros más, pues, ¿no? Como que uno cree como que, no, yo no soy así, ¿cachai? Y uno es tantas cosas que obvio que te vas a topar con personas en Que algunos... comparten tus intereses. Sí, pues, Y si comparten tus intereses, te quieren conocer. obvio. Pero cuéntales quién eres, po. Y le va a interesar, ¿cachai? Encuentro impresionante. No sé, a mí eso es lo que me vuela la cabeza de esto del tema de los medios. Yo vengo del mundo de la ingeniería, ¿cachai? Sí. No nos enseñaron esto. O sea, yo igual estuve en medios tradicionales, ¿cachai? Pero después, como te digo, lo empecé a entender así. Cuando me empecé a dar cuenta como yo misma consumía las cosas, dije, bueno, si esto me pasa a mí, nos va a empezar a pasar a todos, ¿cachai? Y después lo estudié, obviamente, y empecé a darme cuenta que sí, pues es un fenómeno que nos va a empezar a pasar, que pasa en todo el mundo, obviamente, pero que la marca personal hoy en día es como algo así, como que todo el mundo quiere alcanzar y tener su marca personal, por ejemplo, ¿cachai? Pero todos El podemos... currículum es como cosa del pasado. Es que eso, Ahora la gente te puede ver hablando de temas, te puede ver haciendo cosas. es que es la propuesta que tú tengáis, la propuesta de valor que tú tengáis, ya no es como, no sé, esa propuesta innovadora que uno conocía como en el mundo de la innovación, como cuál es la propuesta de valor Claro. de tu idea. Yo creo que la propuesta de valor es mucho más sencilla en términos personales. Es como, ¿en qué podías aportar tú y con quiénes podríais conectar? ¿Cachai? La diferencia entre el currículum, Sí, que es algo súper acotado, porque está acotado a las habilidades profesionales y claro. quizás un poco la Y a experiencia. los contextos del lugar donde trabajáis. Exacto. Y la marca personal es que la marca personal lo es todo. Sí, po, Te engloba en tu lado profesional también, sí, pero eres tú. sí.
Es que yo creo que tiene mucho que ver con esto que decíamos como de esta generación que trata de conciliar como la vida personal con la profesional. ¿Mm? Tiene que ver con eso también, po. Porque en el fondo, en tu marca personal, uno lo que va a transmitir es como tú te desarrollas como persona, ¿cachai? No. Entonces tiene mucho sentido. Yo creo que por eso a nuestra generación le pega tanto como esta como curiosidad por armar la marca personal. Que a mí me da curiosidad igual que digan como, ¿cómo puedes armar tu marca personal? Porque siento que es como algo más innato que como sigue estos pasos y armarás tu marca personal. ¿Me cachai? Uy, yo te diría que estoy un poco en desacuerdo. Creo que sí hay una forma de poder desarrollarla, pero también me pasa que siento que hay que sacar muchas veces la gente no se conoce bien tampoco, entonces hay que sacar a Sí, esa sacar persona la de adentro persona. primero, que Totalmente. se sienta un poco a gusto Sí. con las cámaras, con Sí. las cosas que vaya a necesitar para poder estar en línea, digamos, No, y con para que dé el paso y empiece a crecer. darse a conocer. Hay mucha gente que le tiene mucho mono, como a decir, hoy yo hice esto, y no sé, pues te dicen, bueno, tú hiciste eso. Y como que, uy, sí, ¿cachai? Mucha gente como que le da miedo como la autopromoción que le llaman, que en verdad es como decir, puta, sí, yo hice esto, ¿cachai? Listo, no más ni menos. No soy ni la mejor ni la peor, como lo hice. Mm. Y yo creo que eso como que falta harto. Y lo más lindo es Pero yo que creo que es como los chilenos también, como que somos muy, la cultura latina en general es muy así. quedados, así como... No, mentira, miento. Los argentinos son... No, pues los argentinos son todo 10 lo veces más cancheros. contrario. Van y te dicen las cosas nomás. Mm. A mí me pasa que la gente, no sé, es que en verdad es transversal lo que decís tú, como el tema de la vergüenza, Sí. como sociedad, pero la gente, hay mucha gente que tiene mucho que decir Sí, pues. y tampoco lo dice. Sí. Y le podría enseñar y traspasar su experiencia en una conversación de 1 hora y media, por ejemplo, Sí. o a través de Reels, Sí. a gente que lo está mirando, que tiene esos mismos intereses. Sí. Y ahí yo creo que hay un rol para jugar como puente. Que ahí te decía yo de lo que conversaba la otra vez, pues que igual hay una capa... Entre paréntesis, se nos apagaron las cámaras. Sí, se nos apaga la cámara. Hay una capa igual como que no necesariamente ha podido contar su historia, ¿cachai? Y no necesariamente va a tener los mismos espacios para contarlos. Que en el fondo, como yo, hay otras mujeres que formaron fundaciones, que tienen las mismas luchas, ponte tú de la fibromialgia, ellas son mujeres, lograron esto desde Punta Arenas, ¿cachai? Y a mí como que ese es ahora como mi horizonte como Antonia, como poder conectar con esa historia. Eso te iba a preguntar, ¿con qué soñáis? ¿Cuál es el futuro del Club de la Migraña y del Anto? Sí, el Club de la Migraña es avanzar lo más que podamos en cobertura en salud Ujú. para los migrañosos, generar un cambio cultural sobre la migraña, en el fondo, que se entienda que es una enfermedad, y como Antonia, como esparcir la palabra de todo lo que pueda aportar al resto, sea con la migraña, sea con empoderamiento femenino, no tengo idea, perros adoptados, no sé, lo que me dé la gana más adelante de hablar. Pero el club es mi propósito personal en sacar esto adelante y como hacer historia con el club, ¿cachai? Y yo sé que mis dos socias de las directoras de la fundación tienen el mismo norte que yo, como Buenísimo. para allá vamos, como no mirar para atrás, seguir. Qué lindo. Es bonito cuando pasa eso, que se alinean las personas que empujan, Sí. están totalmente alineadas. Sí. Anto, gracias por ser la primera mujer en ¡Qué el honor! garage. Sí, estaba al debe. ¡Qué honor! Y gracias por tu tiempo. Gracias a ti por el espacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, suscríbete a mi canal para que tengamos más y mejores historias.